Vale, pues me espero 2 minutos más y empiezo. Mi socia en la Nutri siempre dice que cortesía es llegar 10 minutos antes. Es genial en ese sentido. De todas formas va a quedar grabado y os lo van a enviar. Así que aún así, los que estáis trabajando, si os perdéis algo, lo podéis ver después, ¿vale? Vale, pues voy a ir compartiendo, ¿vale? Un segundito. Vale, un minuto y empiezo, ¿vale? Que a estas horas yo sé que ya estáis todos deseando. Yo la primera, ¿eh? Esto que veis detrás es la clínica. Ya, ya. Bien. ¿Y tú? Vale, chicos, lo veis, ¿verdad? Yo no dejo nada. ¿Qué? No dejo nada. Sí, se ve. Me pongo Vale. aquí. Se ve. Hay alguien que se le escucha ahí, está trabajando, pobre. Vale, hoy voy a hablaros un poquito, pues, bueno, hola, bienvenidos a todos. Yo soy la doctora Lorena Baquer, soy anestesista y soy médico estético. Y hasta febrero era una de las coordinadoras del máster de AMIR Medicina Estética. Me lo dejé pues porque ahora veréis, yo tengo otros proyectos personales y en breve voy a empezar otro proyecto personal relacionado con la formación también. Pero bueno, en general un poco vengo a explicaros un poco cómo podéis meter la medicina estética dentro de vuestras diferentes profesiones, que un poco fue lo que me pasó a mí, ¿vale? Vale, un poco vamos a hablar de cómo pues la transición profesional hacia la medicina estética, cómo tenéis que cambiar la forma de pensar, ¿vale? La medicina estética, por supuesto, y sobre todo en los últimos años, ya lo habéis visto, es un sector en expansión completamente. Y luego os voy a contar las experiencias reales, mi propia trayectoria y la de otros profesionales con las que he ido compartiendo a lo largo de los años y que necesitáis realmente para poder introduciros en la medicina estética. Bueno, la transición profesional hacia la medicina estética, pues bueno, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros en la seguridad social estamos contratados, entonces vais a tener un cambio de ser un personal contratado a un personal que os tenéis que dar de alta de autónomo o el MED, ¿vale? El MED es una opción que se generó para los médicos para que no nos costase tan caro como el autónomo, porque como tú ya estás cotizando para la seguridad social con tu contrato de la seguridad social, realmente lo que tú aportas de autónomo lo vas a tirar a la basura porque siempre vas como a ganar más en la seguridad social que en lo otro, ¿vale? Entonces se genera el MEL, que del MEL de los casi 300 euros que vienes a pagar al mes, bueno, empiezas prorrateado, al principio te cobran menos, luego poquito a poco van cobrándote más, pues de casi los 300, ciento y pico van a pasar a un plan de pensiones que lo podrás cobrar, pues eso, cuando te jubiles, ¿vale? Entonces, pues digamos que ya a la basura no tiras tanto dinero, tiras un poquito menos, ¿vale? Eso por un lado, lo primero que tenemos que pensar es eso. Luego, si sois de los antiguos, como era mi caso, teníamos una exclusividad con la seguridad social, ¿vale? Los médicos internos residentes la tenéis, no podéis trabajar en privada hasta que no acabéis la residencia. Los antiguos teníamos como una pequeña exclusividad, por lo cual la seguridad social nos pagaba, no sé si llegaba a 100 euros, ¿vale? Por trabajar exclusivos en la seguridad social. Tenías que hablar con dirección y decir simplemente que te cambias en esto y ver si era compatible tu trabajo en la privada con la pública. Eso se hace una carta donde tú pones tus diferentes horarios. Está claro que cuando tienes
guardias, en la misma carta tienes que decir que cambiarás tu horario de la privada conforme a la necesidad que haya en la práctica de la seguridad social. Esto se envía a la abogada del hospital y ella te lo actualiza todo, te quitan ese dinero y tú ya puedes trabajar perfectamente tanto en la pública como en la privada. Por otro lado, para trabajar en una clínica, la clínica tiene que haber conseguido la U48, que es la alta sanitaria para realizar la medicina estética, ¿vale? Cada especialidad tiene un parámetro diferente y te exigen una serie de cosas según la clínica, ¿vale? Luego, una cosa que a mí me costó muchísimo es cambiar la mentalidad, cambias del rol clínico, del médico, solo médico, ¿vale? El que trata a pacientes, a gestor de tu propia consulta, lo cual es un rollo auténtico. Y esto os lo digo porque tienes que dar de alta muchas cosas y aparte de eso, tienes que llevar una gestión de gastos, de lo que compras, de lo que vendes, de lo que sale. Tienes que saber cómo ponerle los precios a las cosas, ¿vale? Porque es lo que, el precio que tú vale, más el gasto que tiene la clínica, más el gasto de todo el personal. Eso sería lo mínimo para no perder, claro, para no perder dinero, pero luego además lo que tú tienes que ganar con cada tratamiento. Entonces, vais a pasar de simplemente ver historias clínicas y tratar a los pacientes, que ya es muchísimo, a la otra parte que no se ve y que te quita un montón de tiempo. Tienes que buscarte también un programa para historias clínicas que cumpla con toda la normativa, es decir, que tenga protección de datos. Yo siempre digo, yo empecé con papel, ¿vale? Y todo esto lo hemos ido cambiando. Ahora tengo un programa y lo que más me gusta es que, por ejemplo, los consentimientos estén dentro del programa, porque como los tengas en papel, te toca guardar los consentimientos durante 5 años. O sea, vista atrás 5 años. Imaginaros la de papel que acumulas, ¿vale? En la clínica. Sin embargo, si contratas un programa de medicina estética, donde ya se encargan ellos de todo, incluso tienen lo de la protección de datos, pues es perfecto, ¿vale? Todos estos son aspectos legales que vais a tener que ver antes de abrir una consulta o pasar a una clínica, ¿vale? No es solo levantar la persiana, os tenéis que dar de alta muchas cosas porque, por ejemplo, cuando abráis una clínica y queráis tener toxina en la clínica, os vais a convertir en depósito de medicamento, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que tenéis que tratar con una farmacia, no se puede tratar con varias, solamente con una, ¿vale? Esa va a complementar una serie de documentos que vosotros también los haréis a nivel de legales, ¿vale? ¿Para qué? Para convertirlos en depósito del medicamento de esa farmacia. Y es la que os va a suministrar todos los medicamentos. La toxina es un medicamento y por lo tanto lo tenéis que hacer así. Pero, por ejemplo, hay otros medicamentos que podéis utilizar que también los Una tenéis que hacer pregunta, de la misma Lorena. forma. Dime. En cuanto a las farmacias, ¿tiene que ser una farmacia que esté cerca de la clínica o de la consulta o puede ser cualquier farmacia? Antiguamente era cerca, sí que es verdad que era, no me acuerdo los metros, pero te marcaban unos metros y esa es la distancia máxima. Ahora ya no, eso ya ha cambiado, ¿vale? Porque como ha cambiado todo el tema del transporte y demás, no, tienes que ser una farmacia. Lo que no puedes son varias, porque a mí me ha pasado y esto os va a pasar, que de repente vais a tener muchas pacientes farmacéuticas y entonces pues te gustaría un poco decir, bueno, pues dividir, ¿no? Un poco lo que van a ganar contigo entre ellas, pero no puedes, solo puedes estar a una farmacia, ¿vale? ¿Dudas de lo que acabamos de decir? Vale, pues sigo. Bueno, esto es en cuanto a lo que es meramente profesional, pero luego vais a tener que tener un cambio de pensamiento, ¿vale? Vais a cambiar de trabajar con un paciente sano, ¿vale? De un paciente enfermo a un paciente sano. Entonces el enfoque ya no es ir a buscar qué le está pasando, ¿vale? Vamos a buscar un enfoque más preventivo. Toda la tendencia cuando yo empecé era como más, veo esto, lo hago, ¿no? Es como lo que yo llamaba poner tiritas. Cada vez ponemos menos tiritas, ¿vale? De hecho, la tendencia es a eso y tratamos mucho más todo el tema de longevidad. Lo que estamos intentando es potenciar a nuestro organismo a recuperar diferentes funciones y mantenerlas, ¿vale? Es un tratamiento más preventivo
estético, por supuesto, también, porque hay veces que es inevitable, ¿vale? Sobre todo cuando hay una reabsorción grasa, una parte de reabsorción ósea, entonces ahí no te queda más remedio. Pero también utilizamos toda la parte de longevidad. Y pensad siempre que el paciente es sano, entonces no le vamos a hacer daño, ¿vale? No le vamos a generar un daño que no existía, ¿vale? Por esto tenemos que pensar cuál de todos los tratamientos que tenemos o cuáles van a ser los más beneficiosos para este paciente según lo que tenga este paciente de base, ¿vale? Donde va a obtener mayor rendimiento. Entonces, vais a enfrentaros a un universo clínico totalmente diferente porque son técnicas y procedimientos que no los hemos visto, que en la carrera no existían. En la carrera no había ácidos hialurónicos diferentes, con diferentes reticulaciones, con diferentes G', etcétera. Todo esto no existía, no teníamos toxina. Bueno, o si la teníamos no era para lo mismo, ¿vale? Entonces, aunque tuviésemos ese medicamento en la práctica clínica, es verdad que la aplicación es totalmente diferente, entonces el procedimiento cambia. Vais a incorporar nuevos productos, os digo que están saliendo productos, yo no os diría todas las semanas, pero sí que os digo que cada 2 o 3 meses tenemos presentación de algo, ¿vale? Cuando yo empecé no era así, habían 3 casas comerciales y pues más o menos te gestionabas con eso. Ahora es verdad que tenemos muchísimos productos y no los vais a poder probar todos, pero sí que es cierto que cada uno tiene su punto diferencial, entonces al final tenéis que acostumbraros a esto, intentar que sean los más biológicamente compatibles y que nos aporten más cosas que otros que eran como más estáticos, ¿no? Entonces el material va ampliándose muchísimo a lo largo de los años. Al principio yo sé que os vais a agobiar porque a mí también me pasó y en mi época eran menos productos, ¿vale? Menos productos, menos aparatología, menos de todo. Pero aún así era todo nuevo para mí. Yo partía de la anestesia y claro, todo esto no existía. Entonces, a veces también vais a ver que reaprendéis la forma de tratar, ¿vale? Yo, por ejemplo, la toxina botulínica sí que la usaba. La toxina botulinum lo utilizaba en dolor, utilizaba marca Botox y marca Dysport, que eran los que teníamos en aquel entonces, pero eran 100 unidades el vial, lo aplicábamos, lo diluíamos de forma diferente, lo aplicábamos de forma diferente, muchas más unidades en músculos, pues en cuadrado, lumbar, en psoas, en piramidal, eran muy diferentes a lo que yo ahora utilizo para los músculos de la mímica, ¿vale? Para las arrugas dinámicas. Entonces, todo esto te tiene que dar un chip y cambiarlo, ¿vale? Y luego la integración de la aparatología estética en la práctica diaria. Veréis que hay láseres, los que seáis dermatólogos, sí que hay láseres que los conocéis y que los habéis utilizado, pero hay muchas otras cosas que no, que son totalmente desconocidas. La radiofrecuencia, por ejemplo, que no deja de ser como un bisturí eléctrico cuando lo analizas, pero eso es una cosa diferente, no te va a quemar. La idea no es buscar la quemadura, sino buscar la temperatura muy alta para que se produzca la reorganización de las fibras de colágeno y elastina. Entonces, lo que tenemos que cambiar un poco es eso, que a lo mejor la aparatología es parecida o tiene una base común a lo que utilizamos en nuestra práctica diaria, pero la funcionalidad o lo que yo estoy buscando es diferente y es lo que yo tengo que aprender, ¿vale? Bueno, como veis, la medicina estética es un sector en expansión. Yo cuando empecé la medicina, yo empecé un poco por casualidad, ¿vale? Pues porque me enfadé un poco en la pública, yo trabajaba en dolor, me enfadé un poco porque decían que los anestesistas estábamos para sacar lista de espera y que no podíamos hacer consulta de dolor. Entonces, bueno, me enfadé, me lo dejé esa parte y mi madre, que sí que era usuaria de la medicina estética, me acompañé a un centro, vi, me pareció interesante y dije, pues me la voy a estudiar esto, a ver qué hay. En aquel entonces había 3 másteres en España y no tenían prácticas. Entonces fue un poco, yo me metí un poco de lleno. Es verdad que tuve la suerte de que al ser anestesista conocía cirujanos plásticos y una de ellas me acogió en su clínica en Valencia y me ayudó un poco con la parte más práctica, porque sí, yo sabía pinchar, como anestesista pinchaba muchas cosas, pero no pinchaba estas cosas. Las técnicas son muy diferentes. Las sensaciones, aunque yo ya tenía la mano muy cogida a las diferentes sensaciones de cuando atraviesas piel o cuando llegas a un ligamento, eso sí que lo tenía cogido, pero incluso en la piel cambian las sensaciones y esto
lo iréis aprendiendo, esto es cuestión, es una curva de aprendizaje y poco a poco la vas cogiendo. Entonces, ¿qué os permite la medicina estética? Pues bueno, sobre todo empezar con una consulta, pues algunas tardes por semana, ¿vale? Te permite sobre todo gestionar tu tiempo. A mí esto me llamaba mucho la atención porque los anestesistas somos médicos que damos servicios a otros médicos. Entonces dependemos de otros médicos, dependemos de ginecólogos, de cirujanos, etcétera. Yo trabajaba en la privada también como anestesista, pero dependía de los horarios de los cirujanos, los que ellos me quisiesen poner. Entonces, el poder gestionar mi consulta, mi, mi programa, o sea, poder decir, ahora pues me la abro 3 horas esta tarde o me la abro 4 horas, para mí esto era pues una gran novedad, ¿vale? Porque yo siempre había dependido de otros para poder trabajar. Entonces, decidir lo que quieres hacer con tu tiempo y hasta cuántos, pues yo quiero ver esta tarde 4 pacientes o quiero ver 10 o quiero ver lo que tú quieras, eso me resultaba muy atractivo. Te permitía, sobre todo a mí me permitió, yo en aquel entonces mis hijos eran pequeños y me permitió dejarme las guardias. Empecé reduciéndome y al final pues me las quité. Me quité las guardias porque ya tenía ese apoyo económico que me faltaba al dejarme las guardias. Bueno, pues eso, tienes mayor control y autonomía sobre tu agenda profesional, que a mí me fallaba en todos los sentidos, ya os lo digo. Y bueno, pues es una salida que actualmente, para desgracia de todos, la medicina tradicional pues nos está quemando, pues porque sinceramente el Estatuto Marco es de todo menos compatible con la vida familiar y en general es incompatible con los derechos del trabajador. Pero bueno, esto a ver si se consigue algo y conseguimos que la medicina vuelva a estar en España como queremos y se merece estar. Es una actividad que es perfectamente compatible con tu especialidad, porque ya te digo que te la puedes adaptar muchísimo, ¿vale? En cuanto a horarios, en cuanto, pues eso, ahora abro una mañana, pues porque tengo una libranza, o abro una tarde, no dependes de nadie, las consultas son cortitas, tardas poco tiempo en hacer los tratamientos, con lo cual es relativamente sencillo. Es decir, si yo de una tarde tengo 2 horas, pues digo, pues mira, a lo mejor en otra especialidad, o yo, por ejemplo, cuando me planteaba hacer una anestesia, pues a lo mejor en 2 horas no me cabe. Pero cuando me planteo, pues a lo mejor poner toxina esa tarde a varios pacientes, pues me caben muchas en 2 horas, ¿vale? Entonces, es una cosa que es muy compatible con tu especialidad. Y luego es muy complementaria a diferentes especialidades, ¿vale? Sobre todo, mira, por ejemplo, los ginecólogos, tenéis ahí una parte de la ginecoestética, todo el tema de la mujer menopáusica, todo esto es muy complementario con vuestra práctica habitual. Los oftalmólogos, el tema de la blefaroplastia, ¿vale? Todos, si os dedicáis a oculoplástica, pues tenéis muchas técnicas de medicina estética que pueden hacer que el resultado de esos tratamientos, de las cirugías, sea muchísimo mejor. Y en general, en muchas especialidades, pues veréis que casan mucho, aunque no lo hubieseis pensado al principio, pero luego veréis que casan. A mí me sorprendía mucho cuando estaba de coordinadora, muchas pediatras, me llamaba la atención, pero claro, es que es cierto, tú tratas al niño, tienes mucha relación con las madres de esos niños y esas madres confían en ti. Por lo tanto, vuelve a ser complementario. Al final es un poco la gestión tanto del niño como de la madre, ¿vale? Y hablo de madres porque siguen siendo las mujeres las mayores usuarias de estos tratamientos, aunque os digo que yo al principio creo que tenía un hombre o ninguno y ahora tengo muchísimos hombres que vienen a la consulta. A veces vienen traídos por sus mujeres, pero luego os digo que se hacen más cosas ellos que ellas, ¿vale? Y otras veces no, otras veces vienen ellos perfectamente natural porque ya se va introduciendo esto como una cosa mucho más llevar, igual que te tiñes, te tintas el pelo para quitarte las canas, pues te haces tus tratamientos porque quieres envejecer con dignidad, como se suele decir, o quiero envejecer mejor, me quiero ver bien, quiero sentirme bien. Entonces, ya os digo que cada vez acompañamos mucho más las consultas de dermocosmética, consejo, yo sobre todo también doy mucho consejo de Nutri, mucho consejo de dermo, mucho vida saludable. Entonces, estamos acompañando mucho más el tema de longevidad. Yo ahora os puedo decir que en la clínica en un futuro quiero meter, hice un máster de longevidad hace nada,
y quiero introducir un poco todo el tema de los test genéticos, de cómo modular diferentes cosas, porque me interesa o me parece mucho más atractivo o me parece más efectivo al final del tratamiento cuando complementas los tratamientos de medicina estética con todo el tema de la longevidad, ¿vale? Entonces, como veis, se complementa muy bien con las diferentes especialidades. Y ahora os voy a contar un poquito mi trayectoria. Pues como ya os he dicho, bueno, yo empecé la medicina estética en 2014, ¿vale? Por aquel entonces, cuando acabé el máster, yo me lancé a la piscina, me monté una clínica directamente. Yo tenía un local y lo tenía pensado para montar una unidad del dolor, imaginaros, pero cuando me enfadé por lo que os he contado antes, decidí que eso se transformaba en una clínica de medicina estética. Entonces, bueno, pues contraté un ingeniero, que esto es esencial, pues porque hay muchas cosas que vosotras no sabéis, no sabemos en general, como por ejemplo la salida de emergencias, que el cuarto de baño tiene que tener X metros para que entre el minusválido, los extintores que tienen que estar colocados, todas estas cosas es lo que os va a decir el ingeniero que contratéis, ¿vale? Son específicos y encima os van a ayudar a que os den la licencia sanitaria. Son ellos los que lo presentan todo y tú pues simplemente cuando va el inspector de sanidad pues tienes que estar allí para enseñarle un poco todo, desde los consentimientos, lo de las agujas, todo. Pero tranquilos que ellos os ayudan en todo, os ayudan incluso. Tú tienes que buscar el gestor de residuos, porque todas las agujas esas tienes que tener un gestor de residuos que venga a recogértelas cada cierto tiempo. Pero ellos os ayudan a presentarlo todo esto en sanidad, ¿vale? Pues yo me abrí una clínica y en aquel entonces abría 2 tardes a la semana. Me dedicaba prácticamente a la anestesiología, ¿vale? Trabajaba un 80% de mi tiempo laboral en anestesia y un 20% en medicina estética. Habría 2 tardes en la clínica y tampoco os penséis que me notaba. Un día de 3:30 a 7:30, 8. Y la verdad es que, pues bien, le fui cogiendo gusto a la medicina estética y en mi etapa 2 aquí está mal, pasé más o menos un 50% de anestesiología y un 20%, aquí pone un 20%, pero sería un 50% de medicina estética, ¿vale? Más o menos así estuve, primero estuve 3 años, luego estuve un año así, pero como yo soy una persona súper inquieta, pues me metí a lanzar mi propia línea de dermocosmética y de Nutri. Yo tengo una línea de Dermo y de Nutri. Siempre me ha encantado la formulación. Una de mis mejores amigas es farmacéutica y es con la que desarrollamos todo esto. A mí me encantaba la melatonina, los que me habéis escuchado hablar de esto lo sabéis. Entonces me parecía muy curioso que teniendo todas las propiedades que tenía y que vía oral no llegaba a la piel, como no estaba. Entonces decidí desarrollar la línea de dermocosmética y por eso paso a la siguiente etapa, donde aquí sí que estuve 5 años. Le dedicaba un 50% a la anestesiología, un 25% a la medicina estética, porque amplié un poco la clínica. De 2 tardes pasé a 3 tardes y el otro 25% se lo dedicaba al desarrollo de los productos, ¿vale? Yo era un poco la que planteaba las ideas, ¿no? Un poco lo que yo quería, qué activos quería. Minerva le daba forma, Minerva es la farmacéutica, le daba forma y complementaba todas mis ideas locas, que siempre dice ella. Y luego cuando fabricábamos los pilotos y yo los llevaba a la práctica, ¿no? Los testaba en pacientes, hacía como un mini estudio. Cuando ya los teníamos aprobados, pasaban las estabilidades y todo lo que tenía que pasar, los llevaba a un laboratorio externo para hacer los estudios de eficacia, ¿vale? Entonces, por eso cambié un poco ahí mi rol. Saqué mi línea, ¿vale? Vino una pandemia. La pandemia hizo que tuviésemos que estar con las clínicas cerradas. Luego las fuimos abriendo poco a poco. Estuvimos 3 meses más o menos con la clínica cerrada. Y yo ahí me dediqué 100% a la anestesia, porque claro, os lo podéis imaginar, todos lo que vivimos esa época. Y de ahí, bueno, pues ahora actualmente pasó la pandemia. Yo estuve hasta el 23. Estuve haciendo todavía anestesiología y en la clínica y a partir de ahí dejé la anestesiología en la pública, solo la hago en privada, muy poquito, pero sí que sigo haciendo algo en privada, aunque este verano voy a volver algunos días a la pública
porque pues lo necesitan, porque hay pocos anestesistas en mi zona y lo necesitaban y pues bueno, pues siempre me sigue tirando la anestesia y decidí abrir la clínica todos los días. Ahora la clínica sí que la abro todos los días, el lunes todo el día, el martes por la tarde, miércoles por la mañana, jueves por la tarde y viernes por la mañana. Y les sigo dedicando a la empresa que tengo de dermocosmética, les sigo dedicando un 20% porque yo sigo sacando productos y bueno, pues ahora pues actualmente doy muchas charlas pues para eso, pues para los cosméticos y para otras cosas, ¿vale? Y esta ha sido un poco mi trayectoria. Ahora muchos, cuando me dejé la anestesia, me dio mucha pena, la verdad. Pero sobre todo la dejé no por la medicina estética, que también me encanta, sino porque estaba con el tema de las cremas y necesitaba un poco darle un impulso a eso. Bueno, entre todo esto también están los másteres, que también era la coordinadora del máster. Pero realmente os tengo que decir que disfruto muchísimo de la medicina estética. Al principio empezó como un hobby y un complemento y ahora os tengo que decir que me encanta cada cosa que aprendo, que me encantan los resultados, o sea, es que es súper gratificante, ¿vale? Acompañas mucho a los pacientes, los acompañas en todo. Pensad que, ya os lo he dicho, antes poníamos mucha tirita, tratábamos mucho pues, con hialurónico, con tal, y era para mí mucha tirita, pero ahora tratamos mucha cosa de base. Entonces ya no se trata solo de lo que es la estética. Estás acompañándoles en un proceso de envejecimiento que no quieren, que ellos quieren que sea más adaptado, ¿vale? No quiere decir que tengas menos arrugas, quiere decir que cuando yo llegue a los 80 años tenga una calidad de vida suficiente como para valerme por mí misma, sentirme bien tanto de aspecto como dentro, ¿vale? O sea, no tener una sarcopenia, no tener la posibilidad de la fractura, bajar el riesgo cardiovascular y todas estas cosas se obtienen con tratamientos adecuados desde una parte temprana, ¿vale? De la edad. Entonces, fijaros todo esto cómo está cambiando y todas las oportunidades que tenéis dentro de este mundo. Y esto ha sido un poco mi caso, pero luego tenéis muchas formas de introduciros en la medicina estética compaginándolo. De hecho, tengo muchísimos alumnos que se formaron y mucha gente que conozco que al final han empezado la vía en la medicina estética y siguen trabajando en la seguridad social o incluso en privada en sus otras especialidades, ¿vale? ¿Cómo podéis hacerlo? Bueno, pues la parte más loca sería un poco la que yo hice, que sería montaros una clínica de cero, ¿vale? Pero podéis trabajar entrando a alquilaros una consulta dentro de un centro médico ya establecido, ¿vale? Un centro médico que tenga otras especialidades, pues que tenga trauma, que tenga digestivo, que tenga otras especialidades y que os alquilen una consulta por tardes o por mañanas, que esto existe, ¿vale? Entonces, compartís los gastos comunes normalmente pues de la enfermería, de la persona que tenéis en recepción, etcétera, y tú tienes tu consultita, ¿vale? Ahí sí que tienes que llevarte tú todos los productos normalmente. Puedes empezar a trabajar, esta siempre ha sido un poco la parte como más fácil, que es trabajar como médico estético para una franquicia. Normalmente las franquicias, el problema es que pagan poco, ¿vale? No suelen pagar muy bien. Lo que sí, la parte buena que tienen es que os dan una parte de formación, porque dentro de las franquicias no vais a hacer de todo, ¿vale? Seguramente os quieran para uno o dos tratamientos. Entonces os van a dar una pequeña formación en esos tratamientos y vais a empezar a trabajar así, ¿vale? Sí que es cierto que lo que va a hacer es que soltéis mano, ¿vale? Lo tenéis que tomar un poco más como si fuese una residencia un poco pagada, ¿no? Para que veáis un poco, pues eso, que a partir de ahí ya podéis empezar un poco a volar solos, ¿vale? Incorporaros también como profesional en una clínica de medicina estética, que sea solo de medicina estética, como puede ser la mía, ¿vale? Entonces, pues eso, podéis entrar o bien aportándole algo nuevo a la clínica, como puede ser un servicio diferente que la persona que gestiona la clínica pues no lo tenga, o simplemente hacer medicina estética como el resto de compañeros que formen parte de la clínica, porque ya tiene un volumen alto de pacientes y tienen pues mucha lista de espera. Crear y gestionar vuestra propia clínica desde cero. Esto es un poco lo más complicado. Yo, aunque yo lo hice y me salió bien, sí que es cierto que a lo mejor os diría empezad por algo
pues eso, alquilar una consulta o algo así, y poquito a poco, cuando ya os vais haciendo unos pacientes, una cartera y demás, y ya empezáis a ser más conocidos, pues entonces ya os lanzáis a montar vuestra propia clínica. Y luego una cosa importante es intentar formar parte de las asociaciones, ¿vale? Sabéis que la asociación española es la Ay, SEME. ¿es en ¿Perdón? directo? ¿Te ven? No, vale. Es en Quería directo, crear pero un no. vídeo y luego No, me he no, dado cuenta. no. El pequeñito este es que le lleva el paracetamol oral. ¿Se le sigue dando oral o Sí, el ibuprofeno oral también. Ya está. Vale. Lo importante sería que os pudieseis asociar a la SEME, que es la Sociedad Española de Medicina Estética, pero luego existen otras asociaciones, ¿vale? Tenéis la SEMAN, que es la de longevidad, la de medicina estética, anti-aging y longevidad. Luego tenéis por comunidades. Por ejemplo, aquí en Alicante tenemos la alicantina, ¿vale? Luego también está la de Castilla-La Mancha. Entonces, si estáis en una comunidad que os interesa y os parece interesante esa asociación, pues yo os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque os van a dar formación, ¿vale? Porque hay una formación que está incluida dentro de la cuota que pagamos, ¿vale? Entonces, hay formaciones gratuitas que están incluidas en la cuota y hay otras que las ofrecen los laboratorios y demás, o hay otras que son pagadas, pero tenéis un descuento por pertenecer a estas asociaciones. Luego, por otro lado, yo os puedo hablar de la Alicantina. La Alicantina, por ejemplo, hay un WhatsApp donde si tienes algún problema o algo, pues puedes comunicarlo en el WhatsApp y los compañeros que forman parte pues te ayudan, la verdad. Y luego se hacen formaciones y todo se va colocando un poco a través de ese WhatsApp. Entonces, también depende de la asociación, pero yo sí que os lo recomiendo. Luego también hay una bolsa de trabajo dentro de la asociación y luego también de venta de material. Es decir, pues a mí el láser este me lo voy a cambiar por otro y pues lo pones ahí y lo vendes, ¿vale? Existen muchas opciones. Luego ya la parte legal también tiene una asesoría legal que te ayuda si tienes algún tipo de problema o alguna cosa que quieras que se te escapa y necesitas que te resuelva, ¿vale? Entonces, esto sería un poco diferentes formas que tenéis para entrar a trabajar como médico estético, ¿vale? Para poder trabajar o para poder ser médico estético, ¿qué necesitáis? Bueno, pues lo primero es una formación en medicina estética. Hace muchos años no te lo exigían porque no existía, ¿vale? Pero cada vez la exigencia es mucho mayor. La medicina estética no se puede formar en pública porque, pues eso, es privada. Entonces, es muy difícil que la incluyan vía mí, dada la situación que tenemos actualmente en España, ¿vale? Entonces, actualmente el ministerio se apoya mucho en la SEME y la SEME se apoya mucho en las comunidades. La normativa ahora es de cada comunidad, ¿vale? Aunque hay unas exigencias más o menos comunes y si os fijáis casi todas las exigencias son parecidas, ¿vale? Entonces, ¿qué os exigen? Os exigen que tengáis un máster donde cumpla una serie de criterios, ¿vale? Que eso lo pone, cada comunidad tiene sus criterios, donde se os exigen unas prácticas presenciales con pacientes reales, acreditación universitaria y que las prácticas estén acreditadas, ¿vale? Eso es lo que os va a exigir la ley. ¿Para qué? Para que vosotros, como médicos estéticos, podáis abrir una unidad de medicina estética, ¿vale? Para que esté a vuestro nombre, ¿vale? Luego, por otro lado, yo si os tengo que recomendar algún máster, os tengo que recomendar alguna formación, sí que os digo que busquéis que hayan grupos reducidos. Que os enseñen todas las técnicas, sí, perfecto. Pero, por ejemplo, una rinomodelación o una ojera probablemente no las vais a hacer desde el principio porque necesitamos una curva de aprendizaje en otras técnicas para poder llegar a hacer esto, ¿vale? Entonces, ¿estas técnicas cuáles son? Pues es un labio, es un pómulo, son otras técnicas que las complicaciones son menores, son más fáciles de resolver, ¿vale? Entonces, yo sí que os recomiendo que aprendáis a coger, o sea, a la sensación que os da cada hialurónico, a la sensación que tenéis en cada punto, en cómo entráis, en qué plano os encontráis con otro tipo de tratamientos que tienen las complicaciones son más leves que en estas que podéis tener una complicación más grave, ¿vale?
Entonces, os recomiendo eso, que busquéis, que tengáis muchas prácticas, sobre todo si podéis hacer formato prácticas one-to-one, eso es lo mejor, ¿vale? Porque eso estás con un profesor, tienes a tu paciente, el profesor te va a ayudar, pero por supuesto el diagnóstico es tuyo y el tratamiento también te va a enseñar la técnica, pero luego vas a ser tú el que pinches, o por lo menos el que pinches la mayoría del procedimiento, ¿vale? Eso te va a dar confianza porque tienes a uno de nosotros al lado y pues eso, también no es lo mismo ver, cuando tú ves cómo pincha a alguien, la verdad es que parece fácil. Ah, pues esto es fácil, ¿no? Pero cuando te pones ya no es tan fácil y encima empiezan a aparecerte todas esas dudillas que empiezan. Y si le pincho fuera y si tengo difusión, por ejemplo, si me difunde el corrugador al elevador del párpado, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces empieza ¿esto era profundo o era superficial? ¿Esto le pongo 4 unidades o le pongo 2? Entonces, el tener sobre todo las primeras veces a una persona que se dedica a eso y que lleve tiempo haciéndolo, pues te va a dar esa seguridad. Y os digo que a nosotros, pues a mí desgraciadamente me costó más porque no tuve a esa persona al lado. Bueno, la tuve, pero no tanto como yo querría, ¿vale? Sobre todo, tenéis que buscar que los másteres que os vayan a dar cumplan la normativa de la comunidad, ¿vale? O sea, que el máster cumpla lo que os va a exigir luego la comunidad autónoma en la que vayáis a trabajar para que os puedan dar la U48, ¿vale? Un consejo que os doy, pero este lo doy siempre, es que os forméis mucho en el manejo de complicaciones. Yo siempre digo, lo decía antes con los residentes de anestesia y lo digo ahora, que no hagas nada que no sepas solucionar, ¿vale? Entonces, siempre antes de pinchar, que te aprendas todo cómo solucionarlo, porque una oclusión vascular es cuestión de minutos que le salves esa zona o no se la salves, ¿vale? Pues no te va a dar tiempo a ponerte a consultar. Entonces sí que tienes que saber perfectamente lo que tienes que hacer, las 4 cosas básicas. Yo no digo que te lo sepas todo. Tienes que saber las 4 cosas básicas que son urgentes y luego dónde buscar lo que no es urgente. O sea, eso no hace falta que te lo sepas de memoria, pero sí las unidades que tengo que poner, cómo disolver la toxina, perdón, la hialuronidasa, cómo la tengo que poner, en cuántos lechos tengo que pinchar, qué tengo que hacer para ver si lo estoy haciendo bien o no, es decir, si hay relleno capilar o no lo hay, cuánto tiempo tiene que tardar en haber el relleno capilar, todas estas cosas, ¿vale? Esto tenéis que ser muy rápido, entonces necesitáis que sobre todo donde hayáis aprendido os dé mucha formación en las complicaciones, ¿vale? Y luego, bueno, a mí me parece que la medicina estética cada vez no, está basada totalmente ahora mismo en ciencia, tiene una base anatómica espectacular, entonces tenemos que saber mucho de anatomía y una anatomía muy diferente a la que yo por lo menos aprendí en la carrera, porque no nos vale solamente con una anatomía estática, tenemos que saber anatomía dinámica. Porque de ahí va a ser que el resultado de vuestro tratamiento sea mucho mejor. La anatomía dinámica nos sirve sobre todo para pinchar la toxina, pero también para los rellenos. Veréis que pinchando en diferentes zonas vais a conseguir bloqueos, de tal forma que podemos tratar con un hialurónico una sonrisa gingival. Lo que hacemos es bloquear, ponerle como unos topes, ¿vale? A esos músculos para que no puedan levantar. Si lo hacemos con toxina, lo que hacemos es que no tenga fuerza, que no se contraiga y no pueda levantar. Entonces, tenemos que saber mucho anatomía normal y corriente, como ya sabéis, pero también la anatomía dinámica. Es súper importante en la medicina estética. Y luego, bueno, pues toda la base científica que hay detrás de cada tratamiento. Yo siempre os digo una cosa, que tenéis que ser críticos. Os van a hinchar a productos, os van a decir que sus productos son los mejores y que sirven para todo. Pero lo que tenéis que vosotros es, dentro de una base científica, que os pasen los estudios os los leéis y entonces empezáis a rebuscar, a ver si os casa con lo que vosotros sabéis, si es real lo que nos están contando o aquí se están inventando, vamos, una historia, ¿vale? Entonces, pues básicamente esto era un poco lo que os quería contar. Si tenéis dudas, si queréis preguntarme algo, bueno, aquí os dejo pues todo donde podéis preguntarme, donde podéis escribirme, Instagram o todo lo demás, ¿vale? Y nada, voy a dejar de compartir y así me voy
al general. Y si queréis hacerme preguntas, voy a ver el chat por si hubiese escrito alguien. Vale, chicos, si queréis alguien abriros el micro y preguntarme, os da miedo. Sí. Hola, Hola, Sandra. hola Lorena. Yo quería preguntarte lo de hacerte socia de la SEME. Lo había leído un poco por encima, pero me parecía algo un poco complicado. No sé si porque No, necesitas un aval de una persona. necesitas el aval de dos personas, pero no es un aval como tal. O sea, tú, por ejemplo, yo soy socia, ¿no? Entonces tú me dices, Lorena, ¿te Ujú. importa que te ponga a ti como socia? Y digo, claro, perfecto. Solamente tienes que poner mi nombre y mis apellidos. Ya está. Ah, vale. O sea que no es algo tan. Me No imaginé que era no algo me más tienes que complicado. pedir carta de recomendación ni nada así, ¿vale? Vale. Lo que sí te hacen presentar son los títulos, ¿vale? Que acreditan pues el Ujú. título de médico, el título de la especialidad de, o sea, de medicina estética, del máster que hayas hecho, y luego te hacen que presentes la parte de atrás donde te vienen pues un poco las asignaturas, las prácticas que has tenido, todo eso, y ya luego ellos Ujú. evalúan y si es correcto pues te dan el número de socio y ya está. Vale, vale. Muy bien, gracias. Nada, parece más historiado cuando empiezas, pero porque sí que te ponen lo del aval, pero el aval es eso, ¿eh? Un nombre y unos apellidos. Ya está. Dos personas necesitas que sean socios. Hola Lorena, soy Laura. Hola, Laura. O sea que cada comunidad tiene la suya, ¿no? Porque yo tengo el proyecto de un año irme a vivir a Andalucía y es en donde creo que voy a desarrollar mi práctica de medicina estética. O sea, tendría que buscar allí alguna asociación, ¿no? De medicina estética aparte de la SEME. Bueno, eso si quieres realmente. Tú realmente para Vale, montarte una clínica o abrirla, lo que tendrás que hacer es pues es en sanidad, ¿vale? Si tú realmente quieres dar de alta la U48, lo que te van a exigir, creo que en Andalucía te exigen un número de horas de prácticas acreditadas. Entonces, según la comunidad, ellos tienen una serie de pautas que te harán presentar y ya está. Y simplemente con eso. Yo sí que os recomiendo que os hagáis de las asociaciones, pero por lo que os he dicho, porque os va a aportar un poco más de formación y un poco que os sintáis también más, como más recogidos, ¿no? Porque es verdad, yo por vale, lo menos, yo venía a una residencia que éramos un montón de residentes, claro, en la anestesia siempre hemos sido muchos, y claro, te sentías como con muchos compañeros, y de repente vas a una especialidad que vas a estar solo en la consulta. Si tienes claro, suerte y trabajas en una clínica grande, pues habrá más gente, pero si no, entonces el hecho de tener un WhatsApp donde hay muchas personas que trabajan en esto y que encima suele ser gente maja, pues te viene bien. Igual que si habéis hecho un máster, tenéis el WhatsApp del máster. Estos sí, compañeros, guárdatelos porque te sí, van a sí, venir sí, muy sí. bien, ¿vale? Sí, no, lo de la asociación te lo preguntaba aparte de la SEME, ¿no? O sea, decías, la SEME es nacional española y luego cada Eso es. comunidad tiene su propia asociación, Eso es. Es ¿verdad? que Vale, sí, hay comunidades, a mí por ejemplo, la de Alicante me parece que está muy bien porque hacen muchas cosas, ¿vale? Entonces, claro, depende de lo que te aporte. Si ves que la de Andalucía pues no te aporta nada interesante, pues te haces de la SEME y ya está. Pero si ves que te vale, aporta y te resulta perfecto, interesante, genial, pues muchísimas gracias. nada, a ti, Un abrazo. igualmente. Bueno, ¿tenéis más dudas? Hola, Vero. Lorena, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, de guardia. Una pregunta que me surge a colador de esto de la SEME. Los que hemos hecho el máster de AMIR, no hace falta que esperemos a tener el título oficial para intentarlo, ¿verdad? Vamos haciendo cursos. Pues es que de momento no, hasta donde yo sé, que ya sabes que yo ya llevo unos meses sin estar en AMI, creo que no lo tienen. La SEME avala, es por lo que pregunta Verónica, avala algunos másteres, ¿no? Entonces, el AMI todavía no tiene el aval de la SEME. No sé si están haciendo algo ahora para conseguirlo,
pero en Porque principio nosotros el tengo... título oficial no lo tenemos todavía, entonces si me espero a tener el título oficial, que tardarán por lo que nos dijeron, pues a lo mejor voy adelantando haciendo algún curso de la SEME y ya está. A ver, realmente puedes esperarte, ¿eh? Pero yo te lo digo porque tú realmente lo que necesitabas del máster era para la clínica, que eso Sí. ya lo tienes hecho. Entonces, la SEME, ¿cuándo te interesa formar parte de la SEME? Antes del congreso, ¿vale? A ver, cuanto antes mejor, pero yo me daría de plazo un poquito hasta antes del congreso. Se paga, esto os lo digo, se paga anual, ¿vale? Entonces, no te lo van a prorratear. Si tú te apuntas ahora, vas a pagar el año entero, que se paga en mayo, o sea que sí podrías hacerlo. Lo digo porque si te apuntas el año que viene, igual pierdes mucho de la Ya. cuota. Ya. Es en Y mayo, luego ¿eh? los cursos esos que ponen, los que no son másteres válidos que tenemos que hacer cursos, ¿es cualquiera de los cursos que tú ves cuando entras en la página de la SEME? O sea, ¿cualquiera de ellos valdría o tengo que preguntar cuáles sí, cuáles no? Es que es una cantidad lo que tienes que hacer. Creo que es un Dos, número pone de dos. créditos. Pues a lo Ah, de mejor si son dos, créditos. puede ser con Vale, cualquiera de los dos. De todas vale, formas, la secretaría de la SEME contesta súper rápido, ¿eh? vale. Escríbeles y Pues diles, ya escribo. está. Vale, Porque si hay alguno vale, que te interesa, que dices, mira, yo este lo iba a hacer, pues mira, lo haces y ya está, ¿sabes? vale, vale. Gracias, Lorena. Nada, un besito. Más dudas Otra que pregunta tengas, que me dime. surge, Lorena, el U48, por ejemplo, si alquilamos un despacho, o sea, se me ocurre, ¿no? Si alquilas un despacho para iniciar, en plan unas horas a la tarde o una tarde, el U48 también lo tienes que tener, aunque sea un despacho en otro centro sanitario. Sí, porque lo que tú vas a hacer es medicina estética. Entonces sí. O Ujú. sea, puede ser que ellos tengan dado de alta para medicina general, pero de hecho yo, por ejemplo, yo en la clínica lo tengo U48. Yo no lo tengo dado de alta para medicina general ni comunidad del dolor. Entonces yo tratamientos de dolor aquí no puedo hacer. Si quiero tengo que Ajá. darlo de alta. Pero si ya están dados de alta de otro, es muy fácil, ¿eh? Es relativamente fácil. Lo que te necesitan un poco es tu título, Vale. ¿vale? Yo también Porque estoy ya quiere haciendo decir, yo también estoy perdona haciendo que te he el cortado, el de porque AMIR. perdón, Digo que también estoy haciendo el máster de AMIR vale. y no he entendido bien, o sea, que no vale el de AMIR, o sea, solo para la SEME. Es Es que no he solo para la entendido SEME. Es a solo para la Verónica. SEME. Ah, vale. Pero para trabajar en una clínica sí vale, ¿no? En principio sí, pero es que os digo que va cambiando cada vez lo de las comunidades. Entonces, si las exigencias de tu comunidad tienen Ujú. lo que tiene el máster de es que ya, mira, por ejemplo, en Cataluña es que piden hasta que el máster que hayas dado tenga unas horas de peeling, unas horas de láser, unas horas de no sé qué. Ah, Entonces, si tu máster cumple eso, sí. Si no, no. no, ¿sabes? Entonces, eso es lo que tienes que mirar. ¿En qué comunidad vas a trabajar? En Navarra, la verdad que no lo he Bueno, mirado. pues ahí yo sí que me pierdo. La de Navarra sí que me No. pierdo. Pero vamos, cada comunidad al final lo quieren estandarizar un poco. A ver, Ujú. yo pienso que sí que lo vas a cumplir, pero tienes que mirarlo, ¿vale? Que lo cumplas todo. Vale, vale, Vale. vale. Ah, y esto Perdón, te Gracias. ¿y iba a dónde decir que podemos se... mirar? ¿Perdón? Perdón, perdón, una preguntita. Y entonces, para ejercer de médico estético, por ejemplo, en Andalucía, ¿a dónde me tendría que dirigir para decirme, tú para ejercer aquí necesitas tal y cual? A sanidad, a la parte de Sanidad. sanidad de tu comunidad, sí, ¿vale? Vale, Cada una tiene sus criterios, es que cambian. Eso pasó las dependencias a cada comunidad y entonces cada una tiene sus propios criterios. Hay algunas que son más laxas y otras que son como más estrictas, ¿vale? En ese vale, sentido. Y perfecto. Sandra, lo que te iba a decir, que la clínica donde Dime. tú probablemente vayas a ejercer, o sea, la consulta, ya te digo que te den el U48 es muy fácil porque lo que es el entorno, si es una clínica, Ujú. ya lo cumple seguro, lo de lo que os he dicho de los minusválidos, todo lo demás. Entonces, lo único que Ya. necesitas es que tengan un médico estético que eres tú, en este caso, ¿vale? Ujú. Vale. Sí, sí. Bueno, me informaré a ver cómo es en Navarra, pero sí.
Gracias. Nada. Hola ¿Alguna Lorena, duda? yo soy Marta. Hola Marta. No sé si te acuerdas de mí, que también estoy en el máster de AMIR de la sede de Valencia. Vale, creo que sí. ¿Eres la de Sí. San Juan? No, Ah, no. vale, es que me sonaba tu voz. Vale, nada, dime, dime. Sé que os estaba escuchando hablar y tengo la duda de, ¿tú no puedes ejercer como médico estético sin pertenecer a la SEME? Sí, claro, claro que puedes ejercer como médico estético. Sí, Lo único que no podrías pertenecer a la SEME porque no cumples los criterios que ellos consideran. eso es. Sí. Vale, Bueno, puedes pertenecer si haces los cursos. Lo que vale, pasa es que si tienes un máster no te hace falta hacer los cursos, pero vale. un máster avalado por ellos, ¿vale? Ujú, Pero tú vale. puedes ejercer de médico estético siempre que cumplas los criterios que te exige tu comunidad donde vas a ejercer, ¿vale? Ujú, vale. Gracias. Nada. Hola Lorena. Hola, dime. Soy Clara, yo soy la de San Juan. Ah, vale, hola, Me ¿qué animaba a tal? escuchar a Marta. Estoy aquí de guardia. Me he incorporado un poquito tarde, que tenía un poco de follón. Y no sé si habéis hablado al principio de eso, la parte en plan de cómo podemos, por dónde empezar. O sea, si en una clínica de alguien o alquilando algo, pero ¿qué técnicas recomendarías o qué cosas recomendarías como para, digamos, no complicarnos demasiado la vida o ir empezando poco a poco? ¿Como técnicas o como empezar en diferentes sitios? Como técnicas. A ver, como técnicas, prácticamente es porque te lo va a exigir, ¿eh? La Mm, población. O sea, lo mm, que más se pincha es toxina, ¿vale? mm, Y labios, yo creo que es un poco, mm, pómulo labio es los rellenos que más se hacen, ¿vale? Pero vale, sí que es verdad que cada vez tenemos más tendencia a calidad de piel. Entonces, pues mm, todo el tema de polinucleótidos, de PRPs, vitaminas, toda esa parte. Sunecos, todo eso es que cada vez como el arsenal es mucho más grande, pero ya, bueno, eso es muy fácil de pinchar, ¿vale? mm, Realmente que no tienes una complejidad muy alta y el resultado es muy bueno. Lo que sí, bueno, esto ya es mío porque a mí me gusta hacerlo así. A mí sí que me gusta pues que mis pacientes lleven pues unas rutinas de dermo, una parte de nutri, una parte un sí, poquito de todo, pero porque me gusta más global y porque al final es verdad que los tratamientos lucen mucho más cuando, pues yo por ejemplo lo veo mucho, cuando estás trabajando con un estimulador de colágeno mm, y ya me da igual el que sea, o sea, me da Sculptra, Lancet o incluso una aparatología que estimule o los hilos, ¿vale? mm, Si mi paciente lleva una dosis correcta de péptidos de colágeno y lleva de vitamina C todo lo que corresponde para la síntesis de colágeno vía oral, ujú, el resultado va a ser mucho mejor. Entonces, pues eso, toda esa parte a mí me gusta, es mucho más difícil, ¿eh? Pero para mí es mucho más correcta. sí, Pero a si mí me me pienso preguntas igual, tratamientos top, pero ya te digo que son sí, toxina, labio y peeling. Los peelings sí, también salen mucho. vale, sobre todo por empezar sin hacer un aporte económico excesivo Vale, yo eso también. también os lo digo siempre y es que intentéis, a mí me lo dieron este consejo, yo no hice ni caso, ¿vale? En su Ujú, día me dijeron que me estocase sobre todo de cosas que las fuese a utilizar pronto, ¿vale? Estilo Botox, toxina, vale, perdón, Botox, rellenos, tal, porque además normalmente te lo cobran a mes o 2 meses vencido, ¿vale? ujú, Entonces, cuando tú te lo vienen a cobrar, tú ya prácticamente ya lo tienes amortizado, ¿vale? Ya lo has vale, usado y ya lo tienes cobrado y ya has ganado incluso dinero, ¿vale? Entonces, que no empecéis con aparatología, por lo menos hasta que no veáis el vale, perfil de paciente que tenéis, ¿vale? Porque a lo mejor en nuestra zona, por ejemplo, hay mucha mancha, sí, pero en el norte hay mucha rosácea. Entonces, no todos los láseres, ya sabéis que no todos sirven para todo. Entonces, pues tienes que comprarte el láser que sea adecuado para el tipo de pacientes que vas a ujú, tener, ¿vale? Entonces, vale, mi recomendación es eso, que empieces con cosas que las vayas a utilizar rápido, ¿vale? vale, vale, muchas gracias. Nada, Adiós. adiós. Preguntáis, han puesto en el chat que el máster de AMIT no está avalado.
de momento no está avalado por la SEME y que se debería de informar sobre esto antes de hacer el máster. Pues sí, se debería, la verdad. Pero bueno, a ver si se consigue y si no, pues eso. Ya hemos dicho Pero que no te hace falta. Dime, Sandra. sigo teniendo una duda con esto. El que no esté avalado por la SEME significa que, o sea, ¿qué significa exactamente? Que no puedes ejercer, porque lo que yo había entendido es que si el título está avalado por una universidad, que en este caso es la UDIMA, ¿no? Entiendo. Sí. Sí que tiene validez a nivel en España, ¿no? Pero el que no Sí, esté avalado por la SEME, ¿qué significa que no puedes exactamente? pertenecer a la SEME Vale, como socio, ¿vale? No puedes pertenecer con ese máster. Es con decir, ese tendrás que máster. hacer los cursos que te exigen ellos. Hay Eso otros es. másteres que sí que están avalados y que entonces sí. Y luego, para trabajar, lo que necesitas no es solo que el título esté avalado por una universidad, ¿vale? Es que cada universidad te va a pedir lo que te he explicado antes, ¿vale? Te va a Lo de pedir los algo, pues créditos. a lo mejor 80 horas de prácticas ¿Qué tal? avaladas. O eso, o que tengas en el temario tantas horas de peeling, tantas horas de, eso lo hace sobre todo Ya. Cataluña, ¿vale? Que es el que yo un poco creo que es el más exigente. Pero bueno, es un poco así, que lo que tienes que ver es simplemente que tu máster cumpla todo eso y ya está, presentas el máster y ya está, ¿vale? Y ya está. Vale, vale. Vale, gracias. Nada. ¿Más dudas que tengáis? Bueno, pues si no hay más dudas, chicos, creo que lo voy a dejar aquí, pero de todas formas sabéis que me podéis contactar por lo que os he dejado antes, os pasarán la presentación, ¿vale? Y lo que necesitéis, ¿vale? De mí, pues Lorena, eso. Dime, Marta, solo dime. una última cosilla porque he entrado como 10 minutillos tarde y yo quería preguntarte, no sé si lo has dicho al inicio o no de la charla porque no he podido verlo, si vas a hacer algún curso, vas a montar alguna cosilla. Pues yo os cuento, a ver, estoy en ello, pero es un máster. Entonces, Vale. es un máster que todavía no puedo dar todos los datos, ¿vale? Pero sí, estoy en ello. No sé si en un futuro haré algo más de formación. Yo sé que queríais que hiciese cursos, ¿no? One to one con algunos de vosotros y esto me lo habéis pedido mucho. Lo que pasa es que yo ya no tengo más tiempo. Yo sabéis que os intento ayudar en todo lo que puedo y que cuando me preguntáis, pues intento contestar lo más rápido posible. Pero si hago algún curso a través del Instagram que hemos Sí. puesto, el de Uber Academy, ahí os lo pondré. Tranquilos que os lo haré saber. Y pues eso, cualquier formación que haga o que vaya encaminada, os lo pondré a través de ahí, ¿vale? Para que lo sepáis, ¿vale? Vale, De vale, todas gracias. formas, yo sigo estando abierta a que me preguntéis lo que necesitéis, ¿vale? Que eso ya lo sabéis. Gracias. Nada. Bueno, pues Muchas chicos, un gracias. besito muy fuerte y Gracias, nos vemos. Lorena. Gracias a vosotros. Nada, Muchas buenas noches gracias. a todos. Buenas noches, Miguel. Chao. Sí. Buenas noches. Adiós.